Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos pueden ver a través de las redes sociales. En esta ocasión, hermanos, estudiando la palabra de Dios, viendo cómo el Señor trabaja con su pueblo, estamos hablando del Antiguo Testamento, con su pueblo, el pueblo de Israel. Me llama la atención la forma en que Dios trabaja, porque eso nos enseña a nosotros cómo es Él y cómo debemos trabajar nosotros a la par de su voluntad de Él. Yo quiero compartir un tema en Jueces capítulo 20. Busque usted Jueces capítulo 20, pero yo quiero empezar con dos versículos del capítulo 7 y el capítulo 8, y luego nos vamos al tema, al capítulo 20. Dice el capítulo 7 y el versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, ¿se acuerdan del sermón anterior? Hablamos de Gedeón. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Y vino Gedeón al Jordán, es el capítulo 8, versículo 4, y vino Gedeón al Jordán, y pasó a él, y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Qué interesante, hermanos, que habiendo miles en el pueblo de Israel para atacar a los madianitas, el Señor dijo, ustedes pueden contra ellos, pero yo no quiero eso. No sea que se vayan a alabar ustedes con sus fuerzas y se olviden de mí. ¿Saben qué? Así no. Vamos a hacerlo con 300 hombres. Israel obtuvo la victoria con 300 hombres. Esa es la forma de trabajar de nuestro Dios. Oremos. Padre, en esta noche estamos delante de ti suplicándote, Padre, que bendigas tu palabra, Señor. Especialmente bendice tu palabra. Y, Señor, bendíceme a mí. Úsame, Padre. Sé que soy un simple mortal, Señor, un simple pecador. Perdona mis pecados, Señor, y úsame para gloria tuya. Bendice tu palabra, bendice a tu siervo, y bendice, Señor, a todo aquel que escucha atentamente tu palabra. Humildemente, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido. Amén. ¿Por qué quise leer estos dos versículos del capítulo 7 y 8? Bueno, porque el capítulo 20 más o menos también habla de cuál es el concepto de Dios para trabajar en las guerras con su pueblo. Ahora, antes de entrar en detalle, en el capítulo 20, todos podemos hacer proyectos y planes. El pueblo de Israel había hecho su plan para ir a pelear, ahora ya no con los madianitas, sino con la tribu de Benjamín. Contra la tribu de Benjamín y también con los de Gabá. Ellos hicieron sus planes, sus proyectos, hermanos, pero tenemos que ver cómo hicieron que las cosas no salieron tan bien. Todo proyecto, todo plan, hermanos, tiene que ser en base a la voluntad de nuestro Dios. Hermano, déjame preguntar, a manera de introducción, ¿qué proyecto tenemos en común como iglesia? Bueno, yo sé que inmediatamente a su mente viene pues el terreno, la construcción, un lugar. Podríamos hablar de otros proyectos misioneros y planes de trabajo del seminario. Ya mencionamos viajes misioneros. Bueno, hay mucho trabajo. Y lo primero que viene a la mente es
¿Qué es lo que tenemos en común ahorita como iglesia? Bueno, acabamos de tener una reunión, la mayoría de la iglesia. Queremos un lugar. Estamos tratando un lugar. Bueno, hermanos, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para iniciar con el proyecto? De ese plan o ese proyecto, ¿qué porcentaje depende de Dios? Si usted está contestando un 70, 80, 90, bueno, si usted contesta un 100, no está equivocado. Ahí está el 100. Porque, hermanos, también podría incluirse, aparte del 100, un porcentaje también de parte nuestra. ¿Qué porcentaje depende de nosotros como iglesia? Ahora, antes de entrar al capítulo 20, es muy interesante, hermanos, observar las formas en que Dios trabajaba con su pueblo. Especialmente cuando Israel tenía que tomar decisiones sabias para el bienestar y bendición de ellos mismos. Una de las cosas que observamos, hermanos, usted en cada lectura, en cada cosa puede ver, hermanos, que todo depende de Dios y no de nosotros. Todo depende de las fuerzas de Dios y no de nuestras fuerzas. Es de las fuerzas de Dios, hermanos, que se realizan todas las cosas que competen Antiguo Testamento al pueblo de Israel y Nuevo Testamento a la iglesia. Hermanos, es en las fuerzas de Dios y no en las fuerzas de la iglesia ni del pueblo de Israel. Porque de una manera estamos diciendo en quién estamos confiando. ¿En las fuerzas de quién? El pueblo de Israel, capítulos 6, 7 y 8, estaba muy emocionado. Somos muchos, somos miles, sí podemos. ¿Se acuerdan que mencionamos eso? Y Dios dijo, ¿saben qué? Yo no quiero eso. Yo no quiero que sean sus fuerzas. Así que voy a hacer una prueba. Vas a llevar a los soldados, al pueblo, y aquel que se agache a tomar agua, o aquel que tome agua con su mano, o aquel que tome agua directamente a su boca, eso vas a escoger. 300. Y con 300 fueron y vencieron a los miles. Esa es la forma de trabajar de Dios. Por eso dijo, no quiero que sean sus fuerzas, para que se vanagloríen. Es en las fuerzas de Dios. Hoy he titulado a este sermón En las fuerzas de Dios. Y hermanos, veremos algunas observaciones importantes en las guerras de Israel. Vamos a tratar de ser breves, hermanos. Miren, hermanos. El pueblo de Israel inició, voy a abreviar todo lo que quiero mencionar. Comenzó con 400,000 hombres. 400,000 hombres. ¿Contra quién van a luchar? Van a luchar contra la tribu de Benjamín. Van a luchar contra los hombres de Gabaa. ¿Cuántos eran ellos? Los hombres de Benjamín eran 26,000. Así que eran 400,000 contra 26,000 de la tribu de Benjamín y 700 de los hombres de Gabaa. En total, 400,000 del pueblo de Dios contra 26,700 de los hombres de Gabaa y Benjamín. Y usted vamos a ver en esa historia, hermanos, que ahí van los 400 contra los 26,700. Y hubo una primera guerra donde salen vencedores, Benjamín y Gabaa, y terminan con 22,000 de Israel. Luego hay una segunda guerra donde una vez más son vencidos por la tribu de Benjamín y los de Gabaa y matan 18,000 hombres del pueblo de Israel. Y luego otros 30.
26,700. Y luego vemos que el pueblo de Israel va entendiendo las formas de Dios. Y en la tercera ocasión, en la tercera guerra contra la tribu de Benjamín y los de Gabá, entendieron las formas de Dios. Y fue cuando Dios dio la victoria. Vayamos rápido a ver esto. Algunas observaciones importantes en las guerras de Israel. En primer lugar, la primera guerra, hermanos. Todos, dice el versículo 20, versículo 1, capítulo 20. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beérseba, en la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. ¿Quiénes salieron? Todos los hijos de Israel, 400,000 hombres. Dice la Escritura, hermanos, esto es clave, hermanos que nos escuchan, iglesia que escucha, esto es clave para la victoria. Salieron como un solo hombre. Dice, desde Dan hasta Beérseba, y de la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Hermanos, era como decir, desde el norte hasta el sur, todo lugar. Y luego podemos ver, hermanos, en el versículo 7 al 11, que ellos pidieron consejo. Pero, ahorita les voy a explicar algo. Mire, 7 al 11 dice, he aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces, todo el pueblo, como un solo hombre, otra vez, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000, y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. Déjenme les explico un poquito. ¿Cuál es la abominación, hermanos? Hermanos, todos nos damos cuenta de que este hombre, levita, había un varón levita, llegó con ellos y les dijo, cometieron vileza con mi mujer y la maltrataron y hicieron lo que quisieron con ella y la mataron, y entonces aquel levita la partió en pedazos, en 12 pedazos, y puso cada parte en cada tribu. Eso pasó en el capítulo anterior y ahora se está quejando, pero no dice toda la historia completa. Hay muchos interrogantes. No vamos a meternos en ese detalle. Israel, hermanos, simplemente se levantó, pidió consejo a quién. Buscaron el parecer de quién. Pidieron consejo de quién. Hermanos, eran 400,000. Vamos a ver cuál es la manera de actuar. Dice aquí, y se juntaron, versículo 11, y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Hasta ahorita podemos ver como un solo hombre, ligados, estaban de acuerdo. Eso es bueno, hermanos. Eso es bueno. Pero tenemos que cuidar, hermanos, nosotros, que no solamente pensar porque hacemos las cosas buenas o bien, todo nos va a salir bien, y descuidamos algunas cosas malas. De entre todo lo bueno que hacemos, tal vez algún error, algo malo, está impidiendo que podamos avanzar. Mire, pidieron parecer y consejo para hacer un buen plan, pero ¿a quién le pidieron ese parecer y ese consejo? Ellos deciden que van a ir a la guerra. El pueblo de Israel decidió que va a ir a la guerra. ¿Por qué digo esto? Incluso armaron su plan, su proyecto. Dijo, el 10% de todos los soldados a la guerra, el 10% se van a dedicar a llevarnos a comer.
Veamos qué pasó en la primera guerra. Versículo 15 al 21, hermanos. Notemos cómo actúa el pueblo y observemos, hermanos, cómo trabaja Dios. Dice, versículo 15. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra como la onda de un cabello y no erraban, eran diestros. Bueno, eran zurdos, pero eran cuerdas. Hermanos, no fallaban a un pelo, dice la Escritura. Hay una disconcordancia, hermanos, entre el capítulo 15 y el 16 acerca de estos 700. Si los 700 escogidos, unos eran de Gabaa y los 700 zurdos eran entre todos, entre Benjamín y Gabaa. Bueno, no vamos a discutir eso, pero es interesante. No lo vamos a discutir. 17. Y fueron contados los varones de Israel, y fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos hombres de guerra. Había hombres que no sacaban espada. Había hombres que no eran de guerra. Había mujeres y niños. Bueno, eran solamente una parte del pueblo. 400,000 hombres de guerra, preparados de espada. 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios. Hermanos, uno de los puntos del sermón anterior es que Dios es prioridad. El pueblo de Israel ya había decidido ir a la guerra. Había pedido parecer y consultaron consejo, no sé con quién, pero no fue con Dios. Apenas estamos viendo que ellos van con Dios. Subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, fíjese bien, lo que dice aquí. No dice, ¿vamos a ir a la guerra o no vamos a ir? No dice eso. Dice, ¿quién subirá de nosotros? El primero en la guerra contra los hijos de Benjamín. ¿Quién subirá? No dijeron, Señor, ¿subimos a la guerra o no subimos? No, ellos ya habían decidido subir a la guerra. Y Dios, hermanos, tenemos que entender entre la voluntad de Dios, cuando Él quiere que hagamos su voluntad, y la voluntad permisiva, hermanos, cuando nosotros queremos salirnos con la nuestra. ¿Se ha fijado que muchas veces decimos, Dios, yo te pido permiso para hacer esto o esto? Hermanos, y es una forma de decirlo porque hacemos lo que queremos. Hermanos, no es así. Tenemos que ver cómo trabaja Dios. Dios, digo, ¿qué me están pidiendo? ¿Quién va a subir? No me pidieron si viene la guerra o no. Entonces dijo Dios, voy a que se aviente primero el pueblo de Judá. Que vaya el pueblo de Judá. Eso es lo que dice. Y Judá será el primero. 19. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa, según sus planes, según sus pensamientos, según sus fuerzas. Ellos ordenaron. 21. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel, hermanos. 26,700 hombres contra 400,000. Y la primera batalla ganó el enemigo, hermanos. ¡Qué tremendo, hermanos! El enemigo era la tribu de Benjamín, 26,000 hombres. Y los de Gabaa, 700 hombres. Y el pueblo de, hermanos,
y el pueblo de Israel 400,000. A veces, hermanos, tenemos tanto en términos humanos que nos olvidamos de Dios. Dice la Escritura, ¿qué tienes que no hayas recibido? Tal vez Israel pensó, somos muchos. Ellos no son ni la 10ª parte de lo que somos nosotros, hermanos. Pues primera batalla, y mataron 22,000 del pueblo de Israel, y de ellos no murió ninguno. No pidieron el consejo de Dios para ir a la guerra. Ellos decidieron ir a la guerra. Consultaron para ver quién subiría, no para ir. Dios, en su sabiduría, hermanos, chéquenlo, hermanos, vea cómo trabaja Dios. Dios no les prometió nada. Le preguntaron, ¿quién va? Judá. Dios no les prometió nada. Fueron derrotados. Vamos a la segunda guerra, hermanos. El pueblo de Israel se reanima. Versículo 22. Mas, reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde lo habían ordenado primero. Otra vez, hermanos, decidieron, vamos a ir otra vez. Tienen una reunión extraordinaria y una vez más lo hacen en sus propias fuerzas esta segunda vez. Aunque en esta segunda vez incluyen, tratan ahí de que el panorama se vea un poquito, que huela a Dios, que parezca cosa de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en esta ocasión subieron delante de Jehová. Dice la Escritura, lloraron delante de él hasta la noche. Y en esta ocasión consultan a Jehová y Dios les responde, hermanos, que vayan, si quieren ir. Hermanos, al parecer, ¿se acuerdan que Dios les había dicho que quién va a ir? Pues va a Judá. Hermanos, pero no dice que Judá fue a pelear. No dice. No sé cuántos hubieran sido el pueblo de Judá, nada más. Dios había dicho que fuera el pueblo de Judá, pero al parecer subieron todos a la guerra y fueron derrotados por segunda vez. Por segunda vez. Y en esta ocasión, el enemigo mató 18,000 gentes del pueblo de Israel. Segunda guerra. Y el enemigo seguía venciendo, hermanos. Hermanos, a veces nosotros decimos que vamos a hacer la voluntad de Dios, pero nosotros tratamos de hacer la nuestra, buscando que Dios se quiera agradar de nuestra voluntad, cuando no es así. Un ejemplo, podríamos decir, un trabajo que no es agradable a Dios, y le pedimos a Dios, Señor, te pido por un trabajo, mira, Señor, este trabajo me dan chance los domingos, en este trabajo me van a pagar bien, voy a dar mi diezmo, en este trabajo voy a colaborar con misiones, pero no les he dicho qué trabajo es. Ese trabajo no es la voluntad de Dios. Señor, este muchacho, esta muchacha, ya van a la iglesia, empiezan a asistir a la iglesia, sí, les hablo de Dios y ponen mucha atención, y Señor, pues yo te pido para que tú vayas bendiciendo nuestra relación y que tú nos bendigas. Hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, si ese muchacho y esa muchacha no es hijo de Dios, hija de Dios, hermanos, no tienen que hacer con ellos nada. No pueden acomodar la voluntad de Dios a esa situación. Van a ser como el pueblo de Israel, van a salir vencidos en la primera guerra, en la segunda guerra, cuando no cuentan con el consejo de Dios. No está
de acuerdo, Dios, con eso, hermanos. Aún que pudiera recibir a Cristo, hermanos, y vaya con ustedes a la iglesia, usted tiene que orar para que Dios sea el que le esté dando ese muchacho, esa muchacha para su vida. El hecho de que haya recibido a Cristo no es garantía de que usted va a ser feliz con él o con ella. Tiene que ser la voluntad de Dios. Y dígale a Dios, Señor, si tú crees que no voy a ser feliz con él o con ella, Señor, estórbame. Tenemos que saber pedirle a Dios. Tenemos que buscar el consejo de Dios. Y no nuestras propias fuerzas, hermanos. Usted está viendo lo que está pasando con el pueblo de Israel. Subieron delante de Jehová, lloraron, ayunaron. Hermanos, tercera guerra. Capítulo 20, versículo 26. Tercera guerra. En la primera guerra murieron 22,000. En la segunda guerra murieron 18,000. Y otros 30. Dice el versículo 26. Ya estoy terminando. Tercera guerra. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Ya entendieron, hermanos. Ya estaban entendiendo la forma de trabajar de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Es en las fuerzas de Dios, no en nuestras fuerzas. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Ahí estaban delante de Dios. Ayunaron, oraron y ayunaron. Aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos. Ahora sí estaban esforzándose para hacer sacrificios a Jehová y llevarle ofrendas de paz. Ahí cambia la cosa. Dicen en el rancho, así cambia la cosa. Hermanos, cambian las cosas cuando ponemos a Dios en primer lugar delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron por tercera vez, pero ahora sí consultando bien a Dios. Preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante. Déjame brincar todo eso. Señor, ¿qué dices? El pueblo de Israel ahora cambió la táctica. Todos los hijos de Israel y todo el pueblo se involucró espiritualmente, hermanos. Vinieron a la casa de Dios, lloraron, oraron, ayunaron, hicieron sacrificios, ofrecieron holocaustos, hicieron ofrendas. Y ahora sí, Señor, te preguntamos, Señor, con temor. Preguntaron si podían subir a la guerra. Ahora sí, ¿podemos, Señor? ¿Cuántas veces tienes que ser derrotado o sentirte derrotado o ser humillado para entender, mi amado hermano, mi amada hermana, para entender que las cosas se hacen como Dios quiere y en sus fuerzas, no como nosotros queremos y en nuestras fuerzas? Señor, ¿peleamos o desistimos? Miren, hermanos, versículo 28. Al final, y Jehová dijo, ahora es Dios el que está hablando, ahora es Dios el que está poniendo, hermanos, sus reglas para el pueblo de Israel. Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. La respuesta de Dios, hermanos, subid, porque mañana yo os los entregaré. Versículo 35 dice, y derrotó Jehová. Atención en esto, mis hermanos. Atención. No dice, derrotó Israel
a la tribu de Benjamín y Gabá. No dice derrotó Israel. Dice, y derrotó Jehová. No eran los 400,000, hermanos. Fueron con sus fuerzas. Primera batalla, 22,000 muertos. Segunda batalla, 18,000. Y luego otros 30. Ahora dice, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Hermanos, y lo hizo, ¿sabe con cuántos hombres? Usted puede leer el capítulo. Con 10,000 hombres, hermanos. 10,000. Versículo 48. Dice, y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad, como las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Dios ahora estaba dando la victoria a su pueblo, cuando es en las fuerzas de Dios. Fueron a la tercera guerra, y Israel, con 10,000 hombres, mataron 25,100 de los enemigos. Y finalmente dirían que quedarían 1,600. Pero hermanos, dice el versículo 47, pero se volvieron y huyeron al desierto de la peña de Rimón 600 hombres de los enemigos. Huyeron, quedaron 600. Hermanos, lo que podemos entender en las formas como trabaja Dios, disculpen porque estoy aquí acalorado, hermanos, es todo lo que queramos hacer, hermanos, como iglesia, como familia, como personas individuales, hermanos. No es en nuestras fuerzas. Todo debe hacerse con fe en el Señor Jesucristo, con fe en nuestro Dios, con fe en las fuerzas de Dios, hermanos, y no confiando en nuestras propias fuerzas, en lo que yo sé, en lo que yo soy, en lo que puedo hacer. No, hermanos, es Dios y nada más Dios, en las fuerzas de Dios. Solo tenemos que confiar en Él. Hermanos, podemos reunirnos y vamos a obtener la victoria, hermanos. Pero, hermanos, Dios es la prioridad de nuestras vidas y es en sus fuerzas. Nunca se olvide de ello, en las fuerzas de Dios. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Y tenemos un proyecto. Y podemos colaborar y podemos esforzarnos, pero nunca olvidemos, hermanos, que tiene que ser en las fuerzas de Dios, porque de Él dependemos. El Señor les bendiga, hermanos.